esto, you have to become an educator. tenés la responsabilidad de convertirte en un educador. In other words, you have to help them learn how to find out what is real and what is unreal. En otras palabras, tenés la responsabilidad de hacerlos entender, de ayudarlos a entender lo que es real y lo que no es real. That was his problem. That was Buddha's problem. Ese fue el problema del Buda. But he had good news though for people. Pero tenía buenas noticias para la gente. Because people wrongly think in the West, they think that Buddhism, they don't understand Buddhism. Even the previous Papa, he wrote a book called The Haven of Faith or something, and he was worried about Buddhists. Incluso la gente en Occidente, incluso un papa escribió sobre el Buda. Can you repeat the last? He was worried about Buddhists. Y el papa estaba preocupado en realidad con los budistas. Because he thought Buddha taught, Cardinal Ratzinger or Benedict, told John Paul that Buddha taught that everyone has to suffer. La preocupación de la Iglesia y de este papa en particular estaba relacionada con que pensaron o interpretaron que la enseñanza del Buda es que la gente estaba condenada a sufrir. So therefore he thought people who were Buddhists are people who like to suffer. Entonces la idea de este papa era de que los budistas realmente estaban convencidos de que tenían que sufrir. Actually, the only people who like to suffer are French intellectuals. Solamente a los intelectuales franceses les gusta sufrir. Everybody else doesn't like to suffer, and it doesn't take a Buddha to realize there is suffering. A nadie más le gusta sufrir y no hace falta un Buda para entender que existe el sufrimiento. And so what Buddha discovered is not suffering. He knew everyone knows suffering. He discovered how to free oneself from suffering. El descubrimiento del Buda en realidad no es que existe el sufrimiento en el mundo, sino que existe una manera de superar ese sufrimiento. In fact, what his great discovery was nirvana. Su descubrimiento principal fue el concepto de nirvana. That's why Buddha was smiling. Por eso el Buda aparece sonriente en tantas representaciones. Because he was happy. Era una persona feliz. And not only that, he realized that everybody could be happy. Y además de eso, se dio cuenta y entendió que todos tenían el potencial de alcanzar esa felicidad. And not only that, but he knew people would think it was a little bit incredible. Entendió que la gente al principio iba a estar dubitativa y pensar que no era posible. He even discovered that everyone already is happy. Pero entendió que la gente ya es feliz, aún sin estar al tanto, sin darse cuenta de que ya son felices. He apparently understood the world, and I'm still hoping he was correct. Aparentemente él entendió la naturaleza del universo y Bob realmente desea que haya sido lo correcto. That it is made of an abundant and infinite energy. De que el universo está hecho de una cantidad de energía abundante e infinita. Inexhaustible cantidad of energy. Una cantidad que es inagotable. And so every living thing, life itself is happiness. Cada organismo viviendo, cada elemento vivo es la felicidad misma. For example, you have a body. Por ejemplo, ustedes tienen un cuerpo. And your body, different parts of your body like the other parts. Algunas partes de su cuerpo son distintas a otras partes de su cuerpo. You have different cells in your hand. Tienen células en sus manos. And one cell likes the other one. Algunas células les gustan las otras células. And if it didn't like the other one, your hand wouldn't function. Y si no existiese esa armonía entre esas células, su mano, su cuerpo no funcionaría de la manera en la cual funcionan. So if we really knew of our own reality properly, we really completely understood what we're made of. Si realmente entendiéramos nuestra realidad y entendiéramos de qué estamos hechos, He discovered that we're made of happiness. Él descubrió que el ser humano está hecho de felicidad. You look worried though. Los veo preocupados. I know. So he didn't teach that right away. He said, okay, I know you're suffering. Entonces no empezó enseñando eso directamente, empezó con una declaración diciendo, entiendo que ustedes sufren. He says, but that's because you're ignorant and you don't know your own reality. Pero ese sufrimiento está relacionado con su ignorancia y la incapacidad que tienen en este momento de entender su realidad. It's like Socrates, the great Socrates, who was almost same time as Buddha, a little after. Como Sócrates, casi de la misma época del Buda. He said, the unexamined life is not worth living.
que dijo que la vida que no es examinada realmente no merece ser vivida. So Buddha never said the ignorant life is not worth living. El Buda no dijo la vida no examinada no merece ser vivida, He just said it will be much frustrating. pero dijo va a ser mucho más frustrante. Why? ¿Por qué? Because we are connected. Everything in the universe is totally interconnected. Porque todos y cada ser viviente en el universo está interconectado. We have everything we need. Every being has everything it needs in the universe. Cada ser humano, cada ser vivo tiene exactamente lo que necesita en el universo. But some beings, if they don't know that, Pero a veces no lo saben. what do we think? ¿Qué pensamos? I don't have enough. No tengo lo suficiente. I need more. Necesito más. Then I'm the most important, Yo soy lo más importante. and I'm actually the only one who's sure I'm here. Yo soy el único que está seguro de estar aquí, de ser Like in the Matrix, Neo. como Neo en la película de Matrix. You know, the rest could be an illusion. El resto puede ser una ilusión, But anyway, it's different from me. pero son diferentes de lo que soy yo. Están separados de mi ser. And therefore, maybe everyone else wants something from me. Entonces es posible que cada persona del resto quiera algo mío, quiera algo que me corresponde a mí. And there's a lot more of them than there is me. Y hay muchos más de ustedes, de ellos, de lo que hay mí. So de if mí. I'm different from everybody else, and I'm sort of competing with them, who's going to win? Entonces, si estoy en competencia contra todo un universo y yo soy una sola persona, ¿quién va a ganar? You know, if it's you versus the universe, you lose. Si es el universo contra ustedes, contra cada uno de ustedes, ustedes van a perder. So that's the ignorance that we have. We think we're all alone. Esa es la ignorancia intrínseca, donde todos pensamos que estamos solos. As my old Mongolian teacher used to say, Como mi antiguo maestro mongol solía decir, he used to say, people think they're real. Each person thinks they're real. la gente piensa, cada uno piensa que su individualidad es real. And they're not wrong. Y no están totalmente equivocados. But the problem is, Pero el problema es, each one tends to think they're really real. cada uno piensa que es realmente real. And therefore more real than everybody else. Y por eso más real que cualquiera del resto. And that's the source of the problem. Y ese es el problema inicial y el origen de la dificultad. So we're in a hospital, and many of you are involved in healing work. Estamos en un hospital y casi todos ustedes o muchos de ustedes están involucrados en un trabajo que incluye curar a pacientes. And that is one of the great works in the universe. Y ese es To be uno a de los doctor and a nurse. Y ser un doctor o una enfermera es uno de los grandes trabajos en este universo. And the Buddha was like a great doctor, actually. El Buda en realidad era un gran doctor. And his Four Noble Truths. How many of you ever heard of what are called Four Noble Truths? El Buda expresó 4 verdades nobles y pregunta a Bob, ¿cuántos de ustedes saben cuáles fueron Not esas many. 4 verdades nobles? Okay. So I will tell you what they are because that's important. And that shows you that he was more a scientist and a doctor than he was a religion founder. He was more like a school founder. Les voy a explicar cuáles son esas 4 verdades y eso les va a reforzar la noción de que en realidad era un científico, un maestro, más que un líder religioso. You're like a real professor, though. You just translate. It's Really challenging, good. ¿eh? That's the first time we translated together. Primera vez que hago esto, así que les pido disculpas por si me como algo, pero bueno. That's great. So he said, first noble truth, and why he calls it noble truth, La primera verdad noble, ¿y por qué la llamó la verdad noble? because he redefined the word noble. Él redefinió el concepto de la palabra noble. He redefined it to mean someone who is cognitively altruistic. Lo redefinió de una manera de una persona que es altruista. But, cognitively. Altruista desde el punto de vista del entendimiento y de la intelectualidad. What I mean by cognitively altruistic is that you're empathetic to the other people. Me refiero a que tienen empatía con respecto a la otra gente. So you feel what they feel in some way. Entonces uno se puede relacionar con el sentimiento de la otra gente y uno puede sentir lo que la otra persona siente. So when they suffer, it's like you suffer, same Entonces thing. cuando alguien sufre, ustedes sufren. So that makes you, in Buddha's definition, noble.
En la, Because you care for the others genuinely, en la- compassionately. en la definición del Buda, eso los hace nobles porque pueden relacionarse y tener esa empatía con otra gente. So by that he meant that an ordinary person, a common ignorant person, Quiso decir que una persona común, ignorante, they have a boundary around their sensitivity tiene una limitación con respecto a su sensibilidad, where they say I only care about my pain. donde I don't care dicen, about your donde dicen a mí yo estoy solamente me preocupo de mi dolor, no me puedo relacionar y no me importa tu dolor. pain. Right? That's clear, right? Clear? So the first noble truth is that suffering, if you are not, that ordinary life of self versus other, will inevitably produce frustration and stress and suffering. Entonces la primera verdad noble es que existe un sufrimiento y que ese sufrimiento está relacionado con esa ignorancia y esa incapacidad de relacionarse y de sentir empatía. And the second noble truth is that the cause, the diagnosis, that's the symptom, in other words, that's the symptom. Ese es el síntoma. La primera verdad noble es el síntoma. And the diagnosis is, the cause of that is an exaggerated sense of the self. Y la causa de eso, el diagnóstico de eso, es un sentido exagerado del ego. Like the ordinary person thinks that the real important thing in the world is their own inner self. La gente tiende a pensar que lo más importante en el mundo es ese ego intrínseco que tienen. And each one of us even thinks that we have an identity that never changes, that's just uniquely us. Incluso un problema es que la gente piensa que tiene una identidad que no cambia en el tiempo y que es única a esa persona. And so we have trouble with life because we're always changing in life, actually. Entonces tenemos problemas en la vida porque en realidad en la vida estamos cambiando constantemente, But we think we're supposed to always be the same. pero en realidad pensamos internamente que siempre somos lo mismo y que nunca cambiamos, con lo So we're frightened of connecting to the reality of life. cual estamos siempre con temor de conectarnos con esa realidad de la vida. So this is what he called ignorance, was this wrong perception of the self. Entonces esa ignorancia, que él llamó esa ignorancia, es la percepción equivocada de ese ego. And then the solution is to turn inward and look and discover what yourself really is. Entonces la solución en realidad es volverse hacia adentro y tratar de descubrir lo que ese ego realmente es. See if you can find something inside that is a fixed thing that never changes. Tratar de encontrar algo adentro que es ese ser inherente que nunca cambia. And if you find something that's a fixed thing, that's the real you, then you send Buddha a telegram. Y si realmente ustedes pueden encontrar algo dentro de ustedes que no cambia, que es ese ser real, que no cambia nunca, que es intrínsecamente estable, entonces le pueden mandar un telegrama al Buda y le pueden decir, lo he encontrado. Because he's open-minded. Porque tiene la mente abierta. However, his experience is, and the experience of millions of people throughout Asia and in the West even nowadays, is that you can't find anything like that inside. Pero la experiencia de él, su visión, digamos, y la experiencia de muchísima gente es que en realidad es imposible encontrar ese ser inherente, estable, que nunca cambia. But that doesn't mean that you don't exist. Eso no significa que ustedes no existan. Many people wrongly think that the solution is to discover that you don't exist. Mucha gente cree que la solución es descubrir que uno en realidad no existe. They think that's what Buddhists do. Buddhists sit and meditate. Y mucha gente cree que eso es lo que hacen los budistas, que se sientan, meditan, And then they discover finally that they don't exist. hasta que descubren que ellos en realidad no existen. But who discovers that if they don't exist? Pero ¿quién puede descubrir eso si ellos no existen? The point is, you discover what you are as a relational self. Entonces, lo que llegas a descubrir es que sos un ser, somos seres relacionales, You're always changing and you're totally interconnected with everybody else. que estamos cambiando, que nuestra naturaleza cambia y que estamos todo el tiempo interrelacionados con lo que nos rodea. And this is a little bit scary on one hand, Esto es and a little bit positive on another Esto hand. es un poquito atemorizador de un lado y también un poco positivo por el otro lado. It's a little bit scary because it means you can change for the worse Es if un you po- let yourself go and you hang out with bad people.
es un poquito atemorizante porque si realmente pensamos que podemos cambiar todo el tiempo y que nuestra naturaleza puede cambiar todo el tiempo, eso tal vez incluye que en algún momento podemos cambiar para mal. If you live in a country, for example, with a bad president, Si vivimos en un país con un presidente malo, then you really get depressed. y ahí se pueden deprimir. That's just a joke. Never mind. Ese fue un chiste. And then, but the other hand, you are a work in progress always. Pero por otro lado, hay potencial porque eso significa que vamos cambiando todo el tiempo y que hay posibilidad de mejorar. And you can actually be anything that can systematically make yourself into. Y que realmente uno tiene el potencial de alcanzar cualquier ideal que uno quiera si trabaja sistemáticamente para ello. Because everything is a continuum. Porque todo es un continuo. Nothing is ever destroyed. Nada es totalmente destruido. En tibetano. Of course, you pass out when you die. Por supuesto que uno deja de funcionar como lo conocemos cuando uno se muere. Just like when you fall asleep tonight, you let go of your consciousness. De la misma manera en la cual nos vamos a dormir todas las noches y dejamos a ir nuestra conciencia. But then unfortunately you wake up and have to go to work. Pero desafortunadamente uno se despierta al día siguiente y tiene que ir a trabajar. It says there is no nothing. Entonces Everyone is something. la nada no existe. People also wrongly think Buddha said, "Oh, there's no soul." Mucha gente piensa Alma. erróneamente que el Buda dijo que no existe el concepto del alma. That's completely wrong. Eso está completamente equivocado. Of course there's a soul, Por supuesto que existe but un it's alma, always changing also. pero también está sujeta al mismo cambio. It's super subtle. Los cambios son muy sutiles. Sometimes Buddha was in a critical mood, En algunas ocasiones el Buda estaba de un temperamento malo and he was encouraging people to look for the thing inside themselves that they think is the fixed thing that's really them. y les pedía a sus alumnos, a sus discípulos, que realmente traten de encontrar adentro de ellos un aspecto de su personalidad que sea absolutamente fijo e incambiable. So when he was in that mood, he would say, "There's no nose." Cuando estaba en ese estado de ánimo, decía, no hay una nariz. Yes, and he challenged people, "Can you find your nose?" Y le decía a la gente, pueden encontrar su nariz. Right now, do you think you can find your nose? Oh, there he's touching his nose. Yeah, but when you touch your nose like this, is that really your nose? In other words, what piece of skin that you're touching, that's not the whole nose, right? Cuando se tocan un punto de la nariz, ¿se están tocando realmente su nariz o se están tocando un pedacito de piel que representa una idea específica que no es el concepto de nariz? Right, and you could have plastic surgeon that would be cut off, or you have accident, and then they put a different nose. Y ustedes pueden tener situaciones en la vida que les cambien la naturaleza de su And then the nariz. boundary between the nose and the cheek, where is that? ¿Y dónde está la frontera entre la nariz y la mejilla? You can't find it, but you Eh. just make it arbitrary. Es imposible encontrarla porque es un concepto arbitrario. And then you go into atoms. The nose has atoms. Buddha understood about atoms. You go there and you find the atom of nose. Entonces uno puede ir a un nivel más profundo y encontrar los átomos que determinan la constitución de esa nariz. And then Buddha was just as good as quantum guy without the machinery. And you go to subatomic particle, and your nose will disappear under analysis. Y el Buda entendió el concepto de partículas subatómicas y que en realidad cualquier elemento, cualquier objeto se disuelve bajo análisis. So, but you still have a relative nose, even though you can't find it. When you don't look for it, it's right there in front of you. Pero de todas maneras hay un concepto relativo de nariz. O But sea, if you look for it to pin it down as the real nose, pero si realmente buscan disparece. Si buscan identificarlo como un concepto real, abstracto, con una realidad inherente, ese concepto no existe. As you know, you could have a million points on your nose, infinite numbers of points on your nose. Pueden tener, como ustedes saben, pueden tener una cantidad de puntos infinitos en su But nariz, as you know, a point has no size, pero un punto no tiene tamaño. right? And a little dot is a little circle. Y un punto no es nada más que un pequeño círculo. So therefore, there are no points on your nose, actually. Por lo cual, en realidad, no hay ni siquiera puntos en su Just nariz. in your mind, there's points. Solamente en su mente. Okay, so this is the kind of analysis that Buddha used, which the most important is about the self, but also about all other objects, including atoms, including subatomic particles. Buddha discovered what was called emptiness. Entonces, este fue el concepto que utilizó el Buda para entender que no hay una naturaleza incambiable con respecto al ser, con respecto al ego, con respecto a la naturaleza humana.
But this emptiness only means that all relative things are empty of any non-relative component. Entonces lo que entendió es que can you say that again? Todas las cosas relativas son vacíos de un non-relativo parte. El descubrimiento es que no existen objetos o sujetos con una realidad inherente, que ese concepto está vacío, que no existe esa realidad inherente que no es relacional. Because absolute means non-relational. Algo absoluto significa algo que no es relativo. Relativo en términos de relación con otra gente, con otros aspectos del universo. So all kinds of irrationalities arise when people think some absolute thing is relative to them. Entonces las situaciones irracionales se dan cuando la gente confunde eso y creen que esa relacionalidad no existe y de que son realmente seres absolutos. Right. So Buddha, in a way, discovered. That's what I mean when I say he discovered relativity. Eso es a lo cual me refiero cuando digo que el Buda describió el concepto de relatividad. So now the third noble truth is the truth of nirvana. La tercera verdad noble es la verdad noble de nirvana. And this is the prognosis. Y esto es la prognosis, por el pronóstico. Yeah, in a medical sense. In other En un words, the sentido prognosis is good. Everybody's going to be in nirvana. El pronóstico es positivo, que todo el mundo tiene el potencial y la capacidad de alcanzar ese And nirvana. it's even more encouraging. Everyone already is in nirvana in the most radical way of teaching. He used two different methods because some people found that too challenging. They couldn't work with it. Like they felt too oppressed. E So incluso, they couldn't imagine, I'm really nirvana. How can that be? incluso entendió que en la naturaleza misma de la gente está esa capacidad de alcanzar nirvana, e incluso, yendo a un nivel más allá, de que la gente ya está en nirvana, aunque no lo sepan. So some people, he said, you have to discover nirvana, like as if it was somewhere else. Mucha gente dice, uno tiene que descubrir nirvana como si fuera un concepto abstracto, ajeno a la realidad de cada uno. But the deepest teaching is, of course, nirvana is all of this relativity. Pero la enseñanza más profunda es que el concepto de nirvana es esa relacionalidad. So therefore, he wasn't telling people to go into some strange, exotic place in Tibet. Por eso no les decía a la gente que se vayan a un lugar extraño, exótico en el Tíbet. He was telling us all that if we discover our true reality, we will feel bliss. Because it is bliss. Nos decía a todos que en el momento en el cual superamos esa ignorancia original a la cual Bob se estaba refiriendo antes, donde pensamos que somos un ser individual y entendemos que somos un ser relacional y de que dependemos de esa relacionalidad, ese es el momento donde nos damos cuenta que ya estamos en nirvana. So it's the opposite of the saying that we have in English, I'm sure you have in Spanish, is ignorance is bliss. Es lo opuesto del concepto que existe en inglés, que la ignorancia es bliss. Bliss es el concepto de felicidad. Felicidad extrema, es más que felicidad, es como un estado de felicidad absoluta. Really? Only felicidad for bliss? No hay otro palabra? Es una felicidad absoluta, es como un estado de éxtasis. Ecstasy. De éxtasis. Okay. De éxtasis. So the point is that it's really encouraging. The default position, you could say, is nirvana. Entonces, en realidad, el estado básico y natural de todos es nirvana. There's no nothing. And therefore it's better than nothing. Con lo cual es mucho mejor que el concepto de la modern nada. people like nothing. They love it, actually. A la gente moderna, a muchos les gusta el The concepto reason that de la French nada. intellectuals like their suffering is that they're waiting to go and be nothing. El motivo por el cual los intelectuales franceses les gusta el sufrimiento Like Jean-Paul Belmondo, Pierre Le Fou. es porque están It's going to esperando, be nothing. He thinks that it's all solved. You escape from everything just by dying. llegar a esa nada. Están esperando morirse, llegar a esa nada y salirse de ese sufrimiento. And this is why the planet is so sick, actually. Y este es el motivo principal por el cual el planeta está tan enfermo. And it is why modern culture is so reckless to destroy the climate. Y este es el motivo principal por el cual la cultura moderna es tan displicente cuando tiene que ver con cuidar el ambiente. Because every materialist person, I mean philosophically materialist, I don't mean like Madonna,
Esto significa que esto es porque cada persona que es intelectualmente o filosóficamente materialista, the reason they're so reckless and they won't change the industry, the petroleum industry, el, mo- is they think I won't be there. el motivo por el cual la gente no participa activamente y no intenta solucionar los problemas que tienen que ver con el medio ambiente es porque en realidad asumen que no van a estar vivos sufriendo las consecuencias. It creates a false sense of security that no matter how bad I behave, I can escape just by dying. Crea un sentimiento de seguridad falsa, que es que no importa cuán mal yo me comporte, de todas maneras voy a estar muerto, con lo cual no voy a sufrir las consecuencias. But I have a thing I love to say when I talk about this to people, and that is nobody gets out of here a dead. Gets out of here? Nobody gets out. Nadie puede escapar bien, desde aquí para muriendo. Yeah, By muriendo. oh, got it. So, tengo noticias para ustedes. Nadie se puede escapar de esta situación ya simplemente muriéndose. You know, the bandit says nobody gets out of here alive. Hay una banda que dice nadie va a salir de aquí vivo. Nobody gets out of here by dying. Okay, so the point is that's very encouraging. We're already in nirvana. We only have to discover what we really are. That's the idea. Entonces, esto es muy positivo, muy optimista. Ya estamos en Nirvana, ahora lo que nos queda es descubrir quiénes somos realmente. For a doctor, it's very important because a doctor sees a sick person Para un doctor es muy importante porque un doctor ve y trata pacientes and they try to find out what's wrong with them. y tratan de identificar la causa de sus problemas. And they hopefully want to, do something about that obstruction to their well-being. Y tratan de resolver ese problema para el paciente. But they sort of have a kind of faith in the positive energy of the patient. Even though they're sick, there's something positive about them. Pero de todas maneras hay algo positivo que es que creen en esa energía positiva que trae el paciente. So they sort of have a double vision. The good doctor has a double vision. Entonces un buen doctor tiene una visión doble. Doesn't just see the sickness, No solamente ve la enfermedad, sees the sickness and sees the potential health, sino que ve la enfermedad y ve la potencialidad de resolver esa enfermedad. and is able to tease out the potential health Y because es, it's already there. y es capaz de aprovechar esa energía positiva para vencer a la enfermedad. And that good doctor doesn't mind working with the placebo effect. Y ese buen doctor, no le molesta trabajar con el efecto placebo To give the patient confidence that they can actually recover. para darle confianza al paciente de que realmente puede recuperarse. And again, there are some cases where a patient is going to die. Y hay casos, lamentablemente, donde el paciente va a morir. And in that case, the doctor's job is to help them realize that they're going to go somewhere else when they die and help them die in a good way. Y en ese caso, la responsabilidad del doctor es ayudarlos a entender que hay una vida después de esa muerte y ayudarlos a pasar ese proceso de la mejor manera posible. Instead of, I don't know if it's popular in Spanish, I'm sure it is, and you've probably read the near-death experience literature. No sé si, supongo que es popular en español también, no sé si lo han leído, literatura sobre experiencias que tienen que ver con situaciones casi de muerte. But if you have, you'll notice that a lot of the people who then do come back and recover, Pero si lo leen, van a entender que mucha de la gente que pasó por esa situación y volvió, they're very reluctant sometimes to come back muchas veces cuando pasan por esa situación realmente tuvieron dudas sobre si querían because volver o no. they're not doing badly. I know a person helped my wife, actually, a healer who lives in Florida named Tommy Rosa. Conozco un caso de una persona que ayudó a mi esposa en el estado de la Florida, And he was run over by a Brinks truck, a money truck. y esta persona fue atropellada por un camión de caudales, And he was in a coma. estuvo en un coma, Pelvis was broken, spine was broken in 3 places, neck was broken, Casi the to- head was crushed. casi todos sus huesos estaban rotos, Doctor didn't know what to do. el doctor no sabía qué hacer, And he was experiencing himself in heaven with Jesus, and he was learning how to be a healer. y esta persona se encontró de golpe en el cielo con Jesús, entendiendo y aprendiendo cómo convertirse en alguien que podía curar. And he was happy there in heaven learning how to heal, what life is made of. Y estaba muy feliz en el cielo, entendiendo de lo que significaba la vida. And he liked Jesus a lot. Jesus was really nice. Y Good doctor. disfrutó mucho de la presencia de Jesús. And then he had the thought,
Why is he teaching me healing? I'm not going back to the Bronx. Y entonces se preguntó, ¿por qué me está enseñando a mí a curar? Si igual no voy a volver a la ciudad donde yo estaba. And instantly he was back in the coma, woke up from the coma in the chair, Y inmediatamente se despertó de ese coma. on the stretcher. So that's a whole story. He ended up becoming a healer, and he's very good at Y it. es una historia real y esta persona se convirtió en una persona que My cura. point is that the post-death experience is not that bad. Mi punto es que estas experiencias que tienen que ver que son tan cercanas a la muerte no son tan negativas. And then it has to do with your own sense of awareness about yourself, where you go, whether you go to a good neighborhood or a bad neighborhood. Y tienen que ver con tu propia percepción sobre a dónde vas a ir en la próxima vida, a un barrio agradable o un barrio menos agradable. I was thinking of writing a book, Pensé escribir un libro, How to Take Rebirth in a Good Neighborhood in Buenos Aires. Cómo renacer en un buen barrio en Buenos Aires. How to find a good mom. Cómo encontrar una buena madre. That means. And then perform successfully what we call in Tibetan Buddhism a womb shot. Y ejecutar lo que conocemos en el budismo tibetano como un womb shot. Como un golpe al útero. Yeah, womb. Al útero. It's like a moonshot. Oh, como un viaje directamente al útero de esa madre ideal que se imagina. Never mind. It's confusing. But in Tibet, they have this what they call reincarnation. Pero en Tibet existe el concepto de la reencarnación. Everyone gets reborn, they think. Cada persona renace. But the one who can specifically choose a particular place is someone, for example, who is able to do lucid dreaming. Pero la gente que puede realmente elegir a dónde van en la próxima vida es gente que puede soñar de una manera con determinada lucidez. And then when your subtle mind leaves the coarse body. Y después cuando la mente deja el cuerpo después de la muerte. In a way, the subtle mind means the alma, Cuando el alma deja el cuerpo después de la muerte. Then you are consciously occupying the alma. Estás consciente, en forma consciente ocupando ese alma. And then you go where you want to go. Y ahí podés elegir de ir a donde quieras ir. As we know, normally when we have a dream, sabemos normalmente cuando tenemos un sueño, we just wake up and remember something, but we have no sense of voluntary movement within the dream. Tenemos un recuerdo vago de lo que soñamos, pero no es un recuerdo muy concreto, muy vívido, muy físico. But many doctors and psychologists have trained people, and there are people who naturally are able to be conscious of themselves in the dream. Pero hay to choose their environment and know what they are and so forth. Pero hay mucha gente que está entrenada para realmente poder hacer un uso mucho más productivo de esos sueños. That's called lucid dreaming. Eso se llama sueño lúcido. Yeah, I think don't you have some books like that in Spanish? Y pregunta si hay libros escritos sobre ese tema en español. Retreats where you learn about that. Anyway, fourth noble truth then. La cuarta verdad noble, entonces. So the third one is nirvana. So everybody's in nirvana. La tercera verdad noble, volviendo, es que existe nirvana. Just for the rest of the lecture, be in nirvana. Okay? That's where we really are, supposedly. And it's kind of nice to think that, you know why? Because every human culture, and this includes Eastern cultures, todas las culturas humanas, incluyendo las culturas orientales, the people are terrorized by the authorities. En esas culturas la gente está aterrorizada de la autoridad. You have the priests terrorizing you with hell. Tienen a los curas aterrorizándolos con el concepto con el concepto del infierno, diciendo que si ustedes no hacen lo que yo les diga, van a ser penalizados. And then the political authority, the king or the Congress, whatever, they also terrorize you. You have to obey the law and the order, or we arrest you and torture you and whatever. Y después está el terror infringido por las autoridades políticas, los gobernantes, los reyes de turnos, diciendo que si ustedes no hacen lo que yo les digo, también los vamos a penalizar. So human beings are generally, and Eastern cultures as well as Western, tend to be a little bit scared about like, what's going to happen to me. What's the story? They're frightened, they're paranoid, they're nervous. Por eso el ser humano vive una existencia que es bastante paranoica, bastante atemorizada sobre las consecuencias de sus acciones. So the idea that the default reality, if something happens to you, if you're blown up in an explosion, if whatever it is, the default reality is that the universe is basically good.
Entonces, la realidad más clara, más elemental, es que la naturaleza del universo en realidad es una naturaleza buena. It's you're lying. We're living in a bath, in a medium, in an ocean Como of si, positive energy. como si viviésemos en un baño, en un océano de energía infinita. Nobody wants us to go to hell. Nadie quiere que vayamos al Nobody infierno. who really knows what they're thinking. Nadie que realmente esté en su sano juicio. And the political guys, they just always silly. Y los políticos no son una excepción. They're just like bad king. In Buddhism, they're called 8 dangers that Mother Tara saves you from. She's like the virgin. They call it Tara. En budismo existe el concepto de 8 riesgos. And they're like lions and tigers and snakes and hurricanes and forest fires and floods. O peligros que tienen que ver con animales feroces, con incendios, con serpientes, You inundaciones. see many sculptures in India, museums of these 8 dangers. Y por eso ven, si van a museos en la India, van a ver muchas representaciones en forma de esculturas de estos 8 peligros. And one of them is a bad king. Y uno de ellos es un rey malo. A bad king is really just as dangerous as a hurricane. Un rey malo es realmente tan peligroso Norteamérica, como un huracán. Y en no, Estados Unidos estamos sufriendo eso. Nosotros Estamos viviendo eso. experiencia ahora. So that will not last, but that'll be over soon. Eso, por suerte eso va a terminar So pronto. anyway, back to fourth noble truth is a system of education called the Eightfold Path. Entonces, la cuarta verdad noble es un sistema de educación que se llama el camino de 8 pasos. Yes, and this first thing has to do with correcting one's belief or worldview. El primero tiene que ver con corregir la percepción que uno, la percepción de To uno develop del critical mundo understanding of any kind of unrealistic theories. para Don't be desarrollar, taken in by unrealistic theories. para no dejarse engañar por teorías que son totalmente irreales And being very realistic. y convertirse en una persona muy And- realista. And relativity is considered most realistic. Y el concepto de relatividad que estábamos hablando antes es el concepto considerado en forma más realista. And then there is, once one realizes one is a relative being, a work in progress, Cuando uno se da cuenta de que en realidad es un bien relacional, que es un bien que va evolucionando, there is developing a realistic motivation or life purpose. What Eso- is the purpose of life? eso One's own life. ayuda a desarrollar una motivación realista sobre cuál es la guía, cuál es el objetivo de uno en la vida. And of course, the most realistic thing is how to take care of oneself, how Y- to use one's human intelligence. Stop believing people who tell you you can't understand anything and you have to just follow whatever they say. You do have good common sense about life. All human beings. Human being is amazing. As far as Buddha goes, he considers human being. Oh, God. Sorry. Perdón. That's okay. Adelante. Can you summarize it? Yes. So what is realistic motivation of life? ¿Cuál es una motivación realista en la vida? And that is knowing you're human. Es entender que uno es humano. And they talk about the marvel of a human being endowed with liberty and opportunity. Y uno habla de la naturaleza del ser humano que tiene eso, porque tiene ese derecho inalienable, intrínseco de la Liberty and de la opportunity. libertad y la oportunidad. So, when you're born free enough to be able to educate yourself, Cuando uno crece lo suficientemente libre como para poder educarse and the tremendous intelligence that you have, y consciente de la inteligencia, de la tremenda inteligencia que uno tiene and the ability to transform yourself y enormously. de la habilidad de poder transformarse en forma completa, transformarse en forma positiva. And of course, to go to the dark side also, there's a danger of that also, because you're very mutable. Human being is very, very mutable. Y también entender que hay un aspecto más oscuro de la naturaleza humana y que uno se pasa la vida yendo y We're volviendo. not hardwired. No venimos al mundo con una preconcepción absoluta de quién somos. There's this marvelous thing, this neuroplasticity. Some of you know about. Even the brain can be changed by how you think and how you meditate, how you don't meditate, whatever you do. Your brain is always changing. Incluso hay una ciencia hoy que estudia cómo se puede influir y se puede activamente modificar la manera en la cual el cerebro guía nuestros actos y guía nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con la vida. So I have a term that I coined
about human life, which I call educationalismo. Hay un término que yo he definido que tiene que ver con la naturaleza de la vida humana, que lo he identificado como el Educationalismo. educacionalismo. The purpose of life is learning. El objetivo de la vida no es otro que aprender. There's no limit to what you can Y learn. no hay ningún límite en cuanto a lo que podemos You know, aprender. it's just you graduate from school, that's just in order to get a job. Uno se gradúa de la universidad simplemente para conseguir un trabajo, But learning is lifelong. pero, And that's our human duty, is to learn and learn, Pero because no- there's no limit. pero nuestra responsabilidad como seres humanos es pasarnos la vida aprendiendo porque no hay límite sobre nuestra capacidad de aprender cosas nuevas. So once one has a realistic worldview and a realistic motive, Entonces, cuando uno tiene una visión realista del mundo, de la naturaleza del mundo y de los motivos de cada uno, then one begins with ethics, realistic speech, realistic ethics, and realistic livelihood. entonces Three things. cuando uno tiene esa base, uno puede pasar a lo que es el concepto de la ética en el budismo, que es la ética con respecto a la forma en la cual uno habla, speech, And speech is very important because we learn through language. Even though it's imperfect, language is fabulous. y la manera en la cual uno habla es muy importante porque This is the city of Borges, I think. como seres The humanos deity of language. aprendemos a través del lenguaje, entonces es tan importante ser muy cuidadosos con la forma en la cual nos comunicamos. Yeah, so those three. And then finally, after that, then you have realistic effort. Then you learn to be creative and joyful. Luego pasamos a lo que es tener una aproximación a la vida que es que tiene el nivel de motivación apropiado y que tiene el nivel de esfuerzo apropiado. Donde ponemos el nivel de esfuerzo apropiado en lo que hacemos. And with that kind of a background of those 6 different paths and branches of paths, the 7th one finally is mindfulness. Y luego de eso pasamos al séptimo de esos pasos que How tiene many que ver of con you- mindfulness. How many of you here have ever practiced mindfulness? ¿Quién aquí ha Oh, good, practicado lots of alguna you. vez el concepto Oh, de look at mindfulness? that. Oh, great. That's great. Although, be careful. I have a Tibetan doctor friend, Tengan cuidado, tengo un doctor tibetano, amigo mío, and he says, it's not only medication that can have side effects. tengan cuidado, dice mi doctor amigo, porque no solamente las medicaciones pueden tener efectos secundarios, Also, meditation can have también la side effects. meditación puede tener efectos secundarios. If you're careless or you do too much or you get confused or you even get where you just, all you want to do is that and you don't pay attention to the rest of life. Si uno abusa de la práctica meditativa y no le interesa otra cosa en su vida y solamente se dedica a esa práctica meditativa, But once you have the ethical and the philosophical or scientific background in good shape, pero cuando tienen esa base ética y científica en una condición apropiada, then meditation is super important. en ese caso, cuando uno llega a ese estado, ahí es donde meditación realmente se convierte en algo importante. Because that is how you can change yourself so dramatically. Porque esa es una herramienta que nos permite realmente, desde aquella base sustentable de un entendimiento correcto de la naturaleza de las cosas, esa práctica meditativa nos permite sí mejorarnos de una manera mucho más importante y significativa. So even the Buddhists consider you can even transform your instincts. El Buda incluso pensaba que a través de esa práctica uno puede modificar sus propios instintos. You can even cultivate the intensity of your love and compassion. Incluso Positive. uno puede cultivar la naturaleza del amor que siente por el resto de los seres y de la compasión que siente por el resto de Not los to seres. mention sharpening your intellect, your intellectual penetration ni- of an analysis of problems. Y ni hablar de las ventajas Memory. y de los beneficios que tiene la práctica meditativa con mejorar la capacidad de entender y de concentrarse y de estudiar cosas en detalle. Okay, so then after that, this is all same stuff. Never mind. I decided to, because of the translating, it would be better to do it like this. Biology, karma is a biological theory. It's a theory. It's like Darwin, just preceded Darwin by thousands of years. But Karma- the mind is involved, not just genes, Karma, etc. But it's okay. Oh, I'm sorry. Yeah. No, No, go ahead. That's okay. So I'm just running through because I want to show a picture. I want to come to some pictures. Voy a pasar por algunos de los slides porque ya cubrimos So los this- temas. Ahora les quiero mostrar this unos one. diagramas. So you see, blissful vision of medicine Buddha.
and all Buddhas that real reality is nirvana. La visión del Buda de la medicina y de todos los Budas es que la realidad realmente es nirvana. And suffering is luckily less real. Y el sufrimiento en realidad no es real, es algo que el ser humano se produce por su propia ignorancia. Doesn't mean that suffering is totally unreal for the ignorant, misknowing common being. Eso no significa que el ignorante realmente sufra, esté conectado con ese sufrimiento. So normal unenlightened health is a balancing of ills. Entonces, la health, Even health, what we call health, is a balancing of different tendencies to illness. la salud en realidad no es más que balancear las distintas enfermedades, distintas tendencias a las enfermedades que tiene uno. And the three physical ills, what they call, or dosha, Y las tres enfermedades correspond to the three poisons of the mind. y las tres enfermedades físicas tienen que ver con los tres venenos de la mente. And in the ancient Greek medicine, they had the humors, bile, black bile, red bile, and then phlegm, and blood, and so forth. But the Indian and Buddhist one has bile and phlegm. But then they have this thing called wind, which is neural energy. It's respiratory energy. It's actually air, but also it's neural energy. It's like electrical energy also. Yeah, go ahead. Thank you. Sí, sí. Perdón. Okay. Entonces esos tres venenos de la mente son el deseo exagerado, el odio y la concepción errónea de la realidad. Okay, and so real health is enlightenment, actually. La salud en realidad es esa iluminación. So that's when you discover that you're actually made of light. Ese es el momento donde uno descubre que está hecho de luz. De That's energía. why I love The Matrix. Por eso me gusta la película The movie? de Matrix. La película. Because you get a little taste by identifying with Neo. Porque desarrollan un poquito de un gusto por identificándose con el personaje de la película. Of how it might feel to be someone De lo que uno sentiría de ser esa persona who acts in the Matrix, it fights with people, does things. que actúa en el marco de esa película. And yet he knows he's just a construct of energy. Y entonces sabe que en realidad que ese ser humano es una construcción You que está remember formado por energía. In the first Matrix, he did those training sessions where he had to do martial arts. En and las all this. primeras películas de Matrix, él estaba haciendo todos esos entrenamientos, artes marciales, And he slowly discovered that his whole body was like a dream construct. y lentamente descubrió que su propio cuerpo no era más que un sueño, una construcción de That soñar. was silly with the guns and the whole thing. But that was silly sort of stuff. But just the idea that you live in a matrix where your mind has power of shaping your experience. Pero la idea de vivir en una matriz donde la mente de cada uno tiene el poder de formar su realidad y de influir en su realidad, And therefore responsibility to shape it better always. y por eso también la responsabilidad de definir esa realidad para mejor, Which Neo did when he was discovered he was the one, hasta que el personaje descubrió que él era el indicado, que él era el único, But he didn't really discover it until Trinity kissed him. pero no lo descubrió hasta que el otro personaje lo besó. Remember that? Oh, I thought that was so great. A él le gustó mucho la película. Okay. Blissful interconnectedness enables supreme skill in healing. Now, one thing for doctors and nurses is the burnout. Getting so worn out. Una cosa importante para doctores y enfermeras es el concepto de sentirse agotado, exhausto, totalmente sin energía para poder seguir con sus actividades. So the idea cultivating one's awareness of bliss and cultivating compassion for the self. Entonces, cultivar esa idea de ese éxtasis y cultivar esa idea de la compasión por uno mismo, And therefore developing some kind of sense, keeping a sense of well-being going in oneself. con lo cual es importante desarrollar para ustedes como cuidadores, como médicos, como enfermeras, es esencial encontrar ese balance y esa capacidad de protegerse primero ustedes mismos. Then you can experience others from a cognitive dissonance tolerant unified field perspective. That's difficult. Entonces pueden identificar a los otros o experimentar a los otros desde un campo
unificado, yeah, which can bear the cognitive dissonance of seeing the suffering of the person, but also seeing the inner health in the person simultaneously. Give me 1 second. Entonces, es experimentar de forma inconcebible a los otros desde un campo de tolerancia a través de nuestro aprendizaje, nuestro entendimiento. El Buda entiende exactamente por qué, cómo, cuánto y dónde ellos sufren. Okay, so this makes a great. That's why Buddha was the ultimate healer, and I want to show now this. Now this is the teaching form of the medicine Buddha. Esta es la forma del Buda de la medicina que enseña, del profesor. And it's a mythical thing, you could say. Es algo mítico. Although he does sometimes manifest like a magician, creates a certain environment within which he teaches people. A veces se manifiesta como un mago, donde crea un ambiente para enseñar a la gente. And in here there are deities, and there are Buddhist monks, and there are Hindu sadhus, and so forth, Indian, Y aquí ascetics. hay monjes, ascéticos y distintas. And outside are the plants where all the medicines are growing, and all the trees, and the mineral waters, and the animals, and because the field of the medicine Buddha, everything is healing. Y afuera, los diagramas que ven son dibujos de medicinas, de minerales, de elementos que usaba el Buda para curar y usar esa energía para curar. And they say that when you think in those terms, for example, when you walk down the street here in Argentina, Entonces, cuando uno piensa en esos términos y uno camina en la calle, como por ejemplo and aquí you en see the Argentina, jacaranda trees, y uno ve los jacarandás, do you think, oh, how nice, I am exchanging carbon for oxygen with this tree? entonces pensamos acaso que estamos intercambiando oxígeno por dióxido de carbono con los árboles. And actually that means this tree likes me. Y esto que, ¿cómo lo interpretamos? Como que el What does árbol, like- como que what el does árbol, liking mean? como que el Liking árbol me means quiere. It does something for me. El árbol está haciendo algo por mí. It gives me what I need to live. Me da lo que necesito para vivir. And then what I excrete, the carbon, it takes that up and grows it into more of an oxygen Y cuando machine. exhalo el dióxido de carbono, el árbol lo absorbe y me devuelve oxígeno. And the knowledge of the nature of reality Y entonces el entendimiento de la naturaleza de la realidad creates a vision of the human being as beautifully adapted to this planet. crea una visión del ser humano de una manera hermosa de adaptarse a este universo. And it's a magical inconceivability that we live in this tiny little envelope of air and water and plants and animals who breathe oxygen, and oceans and fish and all sorts of things. And we live in this little thing on this planet. And of course Y es totalmente inconcebible pensar que vivimos en esta realidad hermosa, con plantas, con animales, con pescados, con seres vivientes. And if you think about it, we think of it as sort of stable. We just stand on the earth here in Argentina or in New York or whatever. Y si pensamos eso, pensamos que es una realidad estable, But actually the earth is rotating 1,000 miles an hour. pero en realidad rota a miles de millas por hora. At the equator, you go around the one full circle in 24 hours of 25,000 miles. En el Ecuador damos vuelta en 24 horas y son casi 2.500 millas. And the Earth is going around the sun like 66,000 miles a second. Y el Sol gira a 66.000 millas por segundo. And the moon is going like this, and Mars, Lo and Venus. mismo con la Luna. And the sun is going 100 and so many thousand miles a second. El Sol también anda a cientos de miles de millas por segundo. We're all like ribbons of energy, just going like that. Estamos girando como partículas de energía que estamos girando todo el tiempo. And yet somehow all of our minds collectively, and the minds of the gods and the demons and the Buddhas and the non-Buddhas, and somehow we have this really beautiful envelope where we can take a plane fly from New York to Buenos Aires. Y a pesar de todo eso, We can go to a hospital. We Y a- can breathe. We y a can pes- give birth to a baby. y a One pe- lady is giving birth right a- now. y a pesar de toda esa dinámica, de toda esa vertiginosidad,
podemos vernos en este lugar tan hermoso, de equilibrio, podemos tomar un avión, venir a Nueva York, viajar a Argentina, estar hoy en un hospital con ustedes. We act all shocked that this might be nirvana. Todos parecemos que estamos en shock, entendiendo que esto puede ser nirvana. And meanwhile, we're not shocked enough about it just sitting here, what is involved. The incredible complex physics of what happens when Pero estamos just to aquí sit. discutiendo de la increíble complejidad de la física de lo que significa esto. So, but the point is, we are encouraged in this educational tradition Tenemos la motivación en esta tradición educativa to understand it, de entenderlo, because we are capable of understanding Porque it. That's somos- what the brain is for. porque tenemos la mente, somos capaces de entenderlo. And we were other kinds of animals, and we evolved into admiring a form Fuimos, antes de estar en esta vida como seres humanos, hemos sido animales en muchísimas vidas y hemos evolucionado y hemos llegado a esta vida humana. And why do we admire this form? When I was a crocodile, a human being was like dinner. Porque cuando yo era un cocodrilo, dice Bob, un ser humano era mi cena. Why would I want to be one? ¿Por qué Instead of like, por qué quisiera ser un ser humano entonces si realmente hubiese podido ser la it was an ser la cena? amazing event, and actually it was the development of greater and greater degrees of compassion, Y, and ese- sensitivity, and love. y esa evolución en el ser humano fue el inicio de esa tendencia en lo que significa el desarrollo del amor y la compasión. The stupid misunderstanding of Darwin by a bunch of capitalist industrialists that Darwin meant that we got to be human by being nasty is ridiculous. La concepción errónea de Darwin de que llegamos a ser seres humanos a través de la evolución simplemente porque fuimos más crueles que el resto y fuimos superando otras especies. Where's the claws? ¿Dónde están nuestras garras? Where's the multiple arms? ¿Dónde están la The cantidad? fangs. ¿Dónde están nuestros The colmillos? ability to spit poison. Nuestra habilidad de escupir veneno. I had to just use my brain to make a gun and run around like Rambo, like an idiot. That's self-explanatory. Anyway, never mind. So now I want to show about the medicine quickly. Okay, Dick, look at this. This is so neat. I did this when I was a monk, but I didn't follow through because I'm not as brave as a real doctor or nurse. Hice esto cuando fui un monje, pero, Sí. pero no, al no ser tan valiente como ustedes, no seguí dedicándole mi vida a este aspecto. So when you study medicine in the Indian, Tibetan, Buddhist Cuando tradition, estudian medicina en la tradición india tibetana, this is the outline of your medical studies. este es el diagrama de sus estudios de medicina. There are three of them. There are three roots, they said. Hay tres raíces. This is a 17th century painting Este es un dibujo del siglo XVII that goes with sort of first medical atlas, illustrated medical atlas in world medical history, according to some scholars. que se publicó, es parte del primer atlas médico publicado según muchos académicos, Made in the 1680s and reproduced. hecho en el año 1680 y reproducido. And this is the root of the sort of life. And these different leaves, each different leaf Estas son las raíces de la vida y estas diferentes hojas represents the active elements in the body. representan los elementos activos en el cuerpo. And then here is where health is demonstrated. Arriba es donde la salud y el this- equilibrio entre esas enfermedades branch. que dan And, lugar a la salud se reflejan. And then there's prosperity and well-being and good health Y hay and happiness of family and all this kind of thing is in here, Y hay prosperidad which is a relative result of proper medicine. y todos esos aspectos positivos, la salud, el bienestar, son todos resultados de la medicina bien aplicada. Yes, and then above that is the higher one, which actually is Buddhahood, enlightenment. Luego de ese estado de salud funcionando bien, está el concepto de budeidad. And this is where you find out that you were made of light yourself. Y ese Then- es el then lugar you're complete donde, healing. donde uno se da cuenta que realmente está hecho de esa luz, de esa energía. And these are all kind of circumstances within which you can thrive, because this is the first one. Y a la derecha son todas circunstancias en las cuales uno puede ser exitoso, digamos. And then this is the second one, and then more leaves and more things like that. And this is the root of therapy.
Ahí abajo es And la raíz, diagnosis. la Actually, raíz no, this is diagnosis. de That's la right. raíz del diagnóstico. The diagnosis. And this is diagnosed by eye examining the patient. Y eso- This trunk coming out of the root. Ese tronco representa el diagnóstico a través del examen del paciente. And this is the trunk of touching the patient. And this is where they cultivate the skill by holding the radial artery in the two wrists. And wrist is, they can do it on the earlobe or in the toe of a baby or something. El segundo tronco es el tronco que representa el efecto de tocar al paciente, donde uno puede a través del tacto con el paciente identificar determinadas situaciones de salud. They can read the blood flowing in and out of the different organs and vessels. Y pueden, Not just the heart, but the kidney, the pancreas, the intestines, and so on. y a través del tacto con el paciente pueden entender e identificar cómo es el flujo de sangre entre cada uno de los órganos del paciente. Because, for example, there's a pulse. The main one is the heart because it beats. It's the pump. El principal But es then- el corazón porque está activado y está mandando sangre al resto del cuerpo. But then the blood goes in and out of kidneys. It goes in and out of the other things. And if there's something wrong, it doesn't go well. And Pero they si hay can un feel problema, that. pero la sangre en realidad está destinada a ir a cada uno de los órganos del cuerpo. Y si hay un problema de salud, esa sangre no llega en forma efectiva a cada uno de esos órganos del cuerpo. It's amazing, actually. There's a whole bunch of things that you memorize, and then when you palpate the wrist, you think about, then these things will pop up in your mind, and then that will give you a clue as a diagnostic thing. It's amazing. Actually. Entonces, I was not very good at it, but it's really cuando good. uno está entrenado y puede a través del tacto puede ir identificando determinadas anomalías con respecto a la salud del paciente. And then the third one is you examine and you diagnose by talking to the patient. Y Interrogation, el like tercer- asking question, telling story. Y el tercer tronco es el que tiene que ver con tratar al paciente y diagnosticar al paciente a través del diálogo con el paciente, de hacerle preguntas So y de you- hablar con el paciente sobre sus síntomas. So eyes, touch, and ears, talking. Los ojos, el Those are the tacto three. y el oído son los elementos, los canales por los cuales el diagnóstico se llevaba a cabo. And this is the third root, which is this trunk. And Y these estas- are the different branches of therapies. And the first trunk is diet. Y esta es la raíz que describe el tipo de terapias, y la primera terapia tiene que ver con la alimentación, con la dieta. So therefore, actually, the food system in a country is critical to the health of the citizens of the country. Por eso es tan importante el sistema de alimentación en un país, que es crítico para lo que es la alimentación de la gente. If the soil of the farm is polluted by horrible chemicals, if the food is processed in a bad way and so forth, and if Si people el- eat also the wrong things for their constitution and for the climate and so forth, then they will be sick. So the first line of defense in medicine is what you're eating, and because that's the medicine you're eating or the poison that you're eating every Por day. eso es tan importante como primera línea de defensa en lo que respecta a la salud, el alimento, lo que uno usa para alimentarse, y por eso es tan negativo y tan dañino situaciones como los suelos contaminados, como la comida que está procesada en exceso. And the second one is the trunk of lifestyle, what they call. El segundo canal tiene que ver con el estilo de vida de cada uno, And this involves the mind and the mind-body connection, y esto incluye la mente y la conexión entre la mente y el cuerpo. and even involves ethics. If you live very unethically, if you're robbing people, if you're harming them, then your health will suffer. También incluye el comportamiento ético de la gente. Si uno roba, daña al resto de la gente, va a tener un efecto en la salud también. So the doctor gets engaged with the whole lifestyle of the person. Entonces el doctor también se involucra no solamente con la alimentación, que era el primer pilar, sino también con el estilo de vida del paciente. This is where actually the yoga tradition came from in India. Ahí And ese es el origen de la tradición del yoga en la India. in the sense of using the body, exercising intelligently and so En forth. el sentido de usar el cuerpo, ejercitarse y mantenerlo sano. And then this one is where medicine can be useful. Y el, This trunk, el and so all the tercer- herbal el- medicines, all different el kinds. tercer tronco tiene que ver con dónde entra el rol de las hierbas y la medicina, dónde eso puede ser útil. And then finally, this is where the interventions, surgery is the last of the interventions, but it can be important. But things like also massage, acupuncture, moxibustion, and all kinds of things are involved in this intervention, which is the fourth thing. Y luego de hablar de la alimentación, luego de considerar la alimentación, luego de considerar el estilo de vida del paciente,
luego de considerar la actividad física, como última medida está lo que significa la medicina intervencionista, que es la medicina que tiene que ver con la cirugía, con la intervención más activa del médico en lo que es So tratar this de- is a wonderful. This is just an outline, and I at the time I memorized, and I think there's 268 leaves and so many branches and so many trunks, so many roots, and you learn so you have an overview of what the whole healing thing is about, and then particularly you learn to do a meditation, where you use a kind of identification with the medicine Buddha, where you invite the medicine Buddha to sort of merge with you energy-wise at the beginning of your day as a doctor or a nurse. Oh, sorry. No, that's all right, that's all right. Entonces, un aspecto clave de todo esto es, además de una cantidad de hierbas y minerales y elementos que pueden ayudar a lo que es alcanzar ese nivel de salud, de equilibrio en lo que es la salud, existe un proceso, una identificación, una meditación que tiene que ver con la identificación con el Buda de la medicina. Right, and so this is then I don't think we have time, but this is the central nervous system, what they call the chakras and the psychoneuro manipulation of the yoga. But this is sort of more advanced thing. So I'm not really going to go into that, but just showing you there's 80 of these paintings, and this one shows the central nervous system with the different complexes. Esto no voy a entrar en mucho detalle, pero esta es una representación del sistema nervioso central y del concepto de chakras, de canales de energía, de foco, de centros de energía dentro de lo que es el cuerpo humano. So that's it. Eso fue. I think time is long, and you all had a work day. A lot of you have worked all day, and I can't say. I mean, I usually my wife is there, and she goes like this, and then I stop. But I think I should stop. But if there are any questions for maybe a few minutes, if Normalmente we have mi time, esposa está para decirme que se I will acaba el answer tiempo. them. En este Try to caso answer no them, está. and that's mainly my presentation. Pero esto fue de lo cual le quería hablar. Me encantaría, si tienen preguntas, tenemos un poquito de tiempo para Sí. hacer preguntas y respuestas. Encantado de contestar en caso de que tengan preguntas. Yes. When are you coming back? When are you coming back? Oh, who me? Well, sometime. I don't know exactly. Alguna vez, no lo sé todavía. What? I'm translating. I see. I would like to come back. Last time I was here was 54 years ago. I visited here one time, but I've been very busy. But it's like a minute, you know. Life goes by like that. Vino hace Just 54. like that. Vino hace I was here in 54. 1965 with one Lama. And I was a monk at the time. I had a shaved head and red robes. And later my daughter, when she was playing in the movie of Henry Miller, about Henry Miller, she said, oh, she saw a picture in the family scrapbook of me as a monk. She says, oh, look, Daddy looks like Henry Miller in drag. Habla de cuando vino en el año 65, vestía las ropas de un monje, sin pelo, y bueno, y la hija a veces cuando ve fotos de esa época hace chistes sobre cómo se veía el padre en esa época. So I hope to come back another time for Pero- a longer period of time. Actually, someone told me, some psychic told me that after 2021, starting in 2021, world will be going in the proper direction. It's currently reached the bottom of a kind of situation, you know. And Una this whole persona, climate. Recently, I went to una persona le dijo a Bob hace poquito, una persona con poderes psíquicos o poderes sobrenaturales, le dijo a Bob que sea paciente, que a partir del año 2021 las cosas en el mundo van a empezar a enderezarse. and then I asked them. I said, "What do you mean? I'll be dead when I'm 80?" You know? Y le pregunté, ¿qué querés decir? ¿Que voy a estar muerto cuando tenga 80 años? And they said, no, the world will be not like this, crazy, with crazy leadership. It's a leadership. No, le dijo, el And then- mundo va a estar mucho mejor, con un liderazgo mucho mejor. Bad leadership is really the worst in Africa and different places. It's really terrible. And that's a fault of it's not just the fault of the insane leaders, it's the fault of the people
not taking responsibility, Pero and being respons- activist enough, pero la and responsabilidad- voting, and really thinking about it, instead being brainwashed by media and so forth. And the media is owned by the crazy people. La responsabilidad, It's really bad. la responsabilidad no es Yeah. solamente de los gobernantes, sino que la responsabilidad en gran medida es de la gente que no toma la responsabilidad por realmente tomar las decisiones apropiadas. And you know, this wonderful thing called democracy, which I think the Buddha approves of, I believe, although he also got along with decent kings, but he approved of that. Y ahí existe el concepto de democracia que el Buda seguramente hubiese aprobado, a pesar de que él también en realidad aceptó buenos reyes en esa época. But the point is that if people don't take active part in it and they don't vote, they think it doesn't matter and everybody's equally bad and El nothing can be done about it, and this sort of sense of apathy and despair that that they push on us. Pero- So then we don't exercise our power as a free persons. Pero el problema es que Countries, then we get the worst leadership. pero el problema es que la And then sociedad they really drive us up the wall. You know? El problema es que las sociedades excedidas y dominadas por esa apatía no toman responsabilidad y bueno, no toman responsabilidad, no votan, piensan que nada va a cambiar y que el voto realmente no es importante, y eso es una de las causas principales de la situación And en the la cual one estamos. thing that I have to say, as a recovering male chauvinist, Y una cosa que tengo que decir como un macho chauvinista recuperado, is that that the women have a better view of it than the men do. lo que tengo que admitir es que las mujeres tienen una And visión if you- mucho más inteligente de la realidad de la que tienen los hombres. And if you understand what I've been saying all this whole hour and a half, the female, if you redefine enlightenment as a sense of interconnectedness and understanding of relativity, and then the female is the more advanced part of the human species, Y si not real- the male. Y si The realmente male is kind of like, what's happening? Where should I go? What's it? The Y si female realmente- sort of knows what's happening around. Y si realmente definimos la iluminación en el concepto budista como esa actitud relacional, como esa actitud donde todo está conectado con todo, nos damos cuenta, la conclusión es obvia, que la mujer tiene una capacidad de entender esa realidad muy superior a la del hombre. And organized religions don't know that because they kind of tend to favor the males and act like only the males and all this kind of thing. And because they're connected to this thousands of years we've been having of militaristic sort of cultures. And but it's time now. And the females have to vote. They have to like step up and tell the guys to shape up. Y este Or es el else. momento, Otherwise, we're not going to fix it. You know? y este es el momento donde el rol de la mujer es la de tomar el liderazgo y la de alguna manera influir en el hombre y tratar de ayudar al hombre a mejorar este mundo a través de su sabiduría, de la sabiduría de la mujer. You know, even Buddhism as a religion, which I'm not that excited about. Incluso el budismo como religión, con el cual yo no estoy tan encantado, con la cual no estoy tan encantado. They still think that women have to do poor things, have to take care of them like that. Ese Instead of budismo, listening to them. ese budismo religioso también de alguna manera hoy en día le da un lugar totalmente secundario a la mujer. Right? So anytime I don't listen to my wife, something goes wrong. Cada vez que no escucho a mi mujer, I algo think I sale know better. mal. I do. I say, oh no, I said this and that, and then it usually goes wrong. And Cada vez que no lo escucho, algo sale mal y doy fe que es así. she's like, oh yeah, well I told you. Ella me dice, yo te lo dije. And I'm getting better. I've shown improvement in 52 years. He mejorado un poquito en estos últimos But I've 52 still años, not been accepted as a disciple. pero todavía no califico I'm como still como un discípulo. a novice Todavía soy un principiante. because of the ingrained habits. Seriously. Por mis hábitos tan I see a profundamente. smile. She's smiling. Tan profundamente Okay. That's a success. That's very nice. I'm so happy. So, okay, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Oh, yeah, okay, there's one back there. Yes. ¿Nos podría compartir cómo fue su proceso de entender completamente el nirvana? Si fue un proceso gradual o una inflexión en su vida. What was the process that you followed to understand the idea of nirvana, and was that just a sudden realization, or it was a slow, gradual path towards understanding that? Well, it was a very quick understanding, actually, El entendimiento fue rápido, but Pero- but shallow.
pero no muy And the profundo. gradual thing is the deepening. Lo que es the gradual, deepening. lo que viene después, que es mucho más complejo y que es mucho más gradual, In other es words, la de profundizar ese entendimiento. you think you understand, and you do actually on a certain level, but it's not you really completely changing your behavior. It's not sinking down into you deeply, and then it becomes more and more vivid, and the more, and because it's also you know we have Western cultures are somewhat more backward. I'm sorry to say, you know the Western Eurasia was the most violent, backward place in the history, and I'm sorry. No, that's right. El entender el concepto de nirvana en forma inicial es fácil, desde el punto de vista intelectual es sencillo. Realmente lo que es más difícil y lo que lleva realmente una vida y mucho tiempo es poder internalizarlo y poder vivirlo y poder de alguna manera experimentarlo en forma vivencial. And if you read Arnold Toynbee's study of history or something like that, this kind of mega view of history, India, more than China, too. India was the richest place in Eurasia by far in Sí. the ancient time. And so the sort of more intelligent people didn't get executed right away, like Socrates was poisoned, right? The Athenians killed Socrates. India fue uno de los principales lugares en el mundo donde realmente había un nivel de intelectualidad sumamente desarrollada y la gente realmente inteligente y brillante no fue ejecutada y asesinada como muchas veces pasó en Occidente. So the idea of a gentle culture, La idea de una cultura gentil, delicada, where where women are honored and not bullied, donde las mujeres son honradas y no and the son women are listened to, prepoteadas y las mujeres se las escucha, is quite remote for militaristic cultures. es una idea muy remota para las sociedades militaristas de hoy. And today, for example, in America, it's one Rambo movie after another, one violent thing after another. Y hoy, si uno vive en los Estados Unidos y va al cine, es una película violenta, luego de la otra, luego de la otra. Es una cultura donde la violencia está de alguna manera exacerbada e idealizada en algún medida. And the most important thing in our Western cultures is you can never have a happy ending. Y la- Something has to go wrong. Y la idea en The la, good guy always gets wasted. y la idea en la cultura occidental es que no es posible tener un final feliz. It's meant to dampen people, make them feel a little bit despaired and oppressed, and they Y- can't really change things for the positive. Y eso That's tiende too much in our culture. eso tiende a influir negativamente en la gente, deprimiéndolos, pensando que no tienen realmente la capacidad de llegar a una situación mejor. So we have to create new culture. Ourselves. La realidad es que tenemos que crear una cultura nueva nosotros mismos. For example, the fact that yoga is becoming popular in the Western countries Por ejemplo, el hecho de que yoga se haya convertido en algo tan popular en Occidente is kind of a good thing. es algo excelente. And if the orthopedic surgeons are feeling overworked, Y si un cirujano ortopédico siente que ya tiene demasiado trabajo, they should be happy that people are somehow taking a little bit care of their joints. realmente tendría que estar feliz de que la gente a través del yoga está cuidando sus And then articulaciones they don't más have to go and be in the hospital all the time. y que no tienen que tratarse con médicos They tanto. take care of themselves a little bit, etc. And look at the diet and don't buy the lousy, rotten, disgusting, mass-produced food A cuidarse con la and the alimentación, poison meat. cuidarse con la alimentación y no comer alimentos que de alguna manera estén contaminados, genéticamente modificados, Anyway. podridos. Everything is fine. Todo está bien. And thank you so much for Ah. coming. I'm so happy to see all of you. Are you an optimist? Are you an optimistic? Are you an optimist? Totally, everything's going to be fine. Sí, soy totalmente optimista. Totally optimistic. Totalmente I'm telling optimista. you, the psychic, I'm so encouraged by the psychic, but not only that. If you especially, you should really study about the near-death literature and Book of the Dead, because this thing of like terrorism and all this, you have to be people. Soldiers are powerful because they're trained to risk death to dominate. Los, Okay? So the people resisting them have also have to overcome being so afraid of death. no, And I have a line I say, everything will be fine, and it is todo, our duty. todo va a estar bien y es nuestra responsabilidad, ¿no? Yeah, and No, go it is ahead. our duty Y es nuestra to responsabilidad be happy. Choose to be happy. ser feliz, You're arguing decidir, with your friend or your decidir spouse, ser feliz cada día, es nuestra just responsabilidad. be happy.
the key is to find your own happiness. Y la clave es encontrar la felicidad de cada Real uno. happiness, not fake happiness, real one. And when you find your own happiness and you are really happy, Y cuando encuentran su felicidad y sean realmente felices, you develop the confidence van a desarrollar la confianza that even if they kill you, you'll die happy. que incluso si los matan, van a morir felices. You know how we say I could die happy if this were okay. Okay. Thank you very, very much. Thank you. Thank you so much. You're a great translator. Mucho gusto, traductor. Really great. Fantastic. First time you translated like that. Thank you.